Bienvenido, bienvenida al canal de Xavier, un canal en el que hablamos de todo un poco. Bien, hoy tenemos una entrevista especial. La persona que nos acompaña ya es un viejo conocido, porque es Juan Carlos Pérez. Lo hemos entrevistado por varios motivos, pero hoy lo hacemos en su doble condición de politólogo y militante público de Eusko Alderdi Jeltzalea, Partido Nacionalista Vasco. Como ya sabréis muchos, el domingo fueron las elecciones al Parlamento Vasco, domingo 21 de abril. Eusko Alderdi Jeltzalea, Partido Nacionalista Vasco, ganó esas elecciones en número de votos, aunque empató el número de escaños con EH Bildu. Y todo parece indicar, si tomamos como referencia las declaraciones tanto del candidato a la lehendakaritza del PNV, Imanol Pradales, como del candidato del PSE Euskadiko Ezkerra PSOE, Eneko Andueza, va a repetirse el gobierno de coalición que había hasta la fecha, quizás con otro reparto competencial. Entonces, para que nos hable un poco de lo que ha pasado en Euskadi, y además lo ha vivido y desde muy cerca, porque ha sido interventor en una mesa electoral. Tenemos aquí a Juan Carlos. Nada, Juan Carlos, arratsaldeon, y muchas gracias por estar aquí una vez más. Arratsaldeon, buenas tardes, agradecido de estar en esta santa casa. Y evidentemente yo estoy a tu disposición en esta y en otras ocasiones del pasado y del futuro. Resulta interesante entrar en un pequeño detalle, y es que ha habido unas declaraciones de el señor Pello Otxandiano diciendo que es consciente plenamente de que existe una relación entre Eusko Alderdi Jeltzalea, Partido Nacionalista Vasco y Partido Socialista de Euskadi, y con sus mayores, por decirlo de alguna manera, a pesar de que el comité director del Partido Socialista de Euskadi se llama Comité Nacional, ¿no? Un resto de cuando esto tenía una prestancia, pero que simplemente se ha quedado como algo anecdótico. Pello ha dicho que conoce eso, conoce las relaciones en ámbito municipal, foral, autonómico, en Madrid, y por tanto no merece la pena intentar cambiarlo. ¿Significa esto que no va a presentar su candidatura en el Parlamento Vasco? Sería lo coherente y lo lógico. Pero Euskal Herria Bildu presentó a Laura Mintegi candidata en 2012, cuando sabía perfectamente que no tenía ninguna posibilidad, en una doble situación, porque evidentemente el Parlamento Vasco tiene una situación que es diferente a la de la mayor parte del Estado español, pero similar, por ejemplo, a Asturias, en donde alguien puede presentar una candidatura, todas las candidaturas que sean posibles, con la posibilidad de votar a favor o abstenerte. No puedes votar en contra. Por tanto, no puedes bloquear el Parlamento Vasco. Y por tanto, en principio, el que tiene más votos sabe que va a salir tal vez en primera vuelta o tal vez en segunda. Por tanto, en 2012, sabiendo perfectamente que no salía, Bildu presenta candidato. Madialen Iriarte, 2016, volvió a repetir la misma cosa. En teoría, las palabras que dice Pello Otxandiano significarían que va a haber una investidura tranquila de Imanol Pradales Gil como candidato único. Eso ya lo veremos, porque ese caramelo, ese sugus, creo que Bildu no lo va a despreciar. Por tanto, el primer día, primera mentira de Otxandiano. Bien, lo que pasa es que, visto desde fuera, y yo he hecho un seguimiento de la campaña, realmente Otxandiano ha ejercido poco como candidato. Las declaraciones principales de H. Bildu, muchas veces quien las ha hecho ha sido Arnaldo Otegi, corrígeme si me equivoco. Es correcto. Y además es que no es el tema, por ejemplo, del PNV, porque el PNV sí que tiene, digamos, que un sistema de incompatibilidades que además viene ya de antes de la guerra civil, es decir, no es algo que se haya puesto ayer.
y en el PNV, y los vascos como partido de referencia lo saben, el PNV tiene un presidente del Euskadi Buru Batzar y tiene un Lehendakari. Y sí, esta disciplina siempre ha funcionado. Es cierto, lo que comentas que viene de mucho antes, porque, por ejemplo, el profesor doctor Lamata de la Mediateca del Buitre comentaba con referencia a Garaycochea, que tuvo que dejar de ser presidente del Euskadi Buru Batzar en 1980 para poder pasar a ser Lehendakari. Pero evidentemente esto viene de mucho antes, incluso antes de tener al gobierno vasco. Viene de cuando Ajuriaguerra era un bastión en Euskal Alderdi Jeltzalea, es decir, en la estructura orgánica del partido, pero nunca fue un cargo público. Y José Antonio Aguirre Lecube fue diputado a Cortes en la época de la Segunda República, pero nunca tuvo un cargo orgánico dentro del partido. Fue alcalde, fue diputado, fue lehendakari, pero la separación orgánica viene desde el principio del partido y parece que ha funcionado relativamente bien. El propio Íñigo Urkullu tuvo que renunciar a la presidencia del Euskadi Buru Batzar para ser investido lehendakari. Sí, recuerdo perfectamente que lo mismo que vivimos esa situación tan tremenda del ataque a Imanol Pradales en Baracaldo, teniendo al presidente del EBB explicando esa situación que se había producido recientemente porque iba a un debate en ETV. En la campaña de 2012, el debate de ETV coincidió con un mitin en Basauri, en la misma plaza Solborría donde en 2009 el señor Pachi López dijo por mil maneras que él jamás iba a hacer un pacto con un PP que hacía antinacionalismo vasco y antisocialismo. Pues en esa misma plaza, teniendo no presente al futuro lehendakari Urkullu, que todavía no lo era, porque estaba ya en el debate, dijo Andoni Ortúzar que lo que Urkullu dejaba, él lo cogía. En principio estaba queriendo decir que Urkullu había dejado unos kilos atrás y él evidentemente hacía chistes, que ha hecho actualmente también un chiste con la panza de Maitana Ipiñazas, que está embarazada, y la panza de Andoni Ortúzar, que es de Euska Loquela y otros productos de kilómetro cero. Pero ciertamente también tenía esa doble vertiente de que Urkullu dejaba de ser presidente del EBB y él acabó asumiendo esa cosa que dejaba, porque era presidente del Vizcay y ascendió a ser presidente del EBB, porque era obligatorio, no podía compatibilizar Urkullu los dos cargos. Claro. Una de las cosas que pueden sorprender desde fuera, a mí quizás no me ha sorprendido tanto, es que en esta ocasión las encuestas no se han equivocado tanto, o como mínimo no se han equivocado tanto como en Galicia. Es decir, la mayoría de encuestas daban a un PNV ganador en votos y daban horquillas de un empate en escaños. Bueno, algunas incluso que Bildu quedaba por encima. Pero al final esto es lo que se ha producido. Yo creo que es bueno explicar por qué el PNV, obteniendo 29.000 votos más que EH Bildu, se queda con los mismos escaños. Lo digo porque probablemente los no vascos no lo sepan. Probablemente de haber tenido 3.200 votos más en Araba, habría habido un voto más en el Parlamento Vasco, es decir, un escaño más al PNV que se lo hubiera restado a Bildu. Por lo tanto, en esa hipótesis habrían sido 28 escaños al PNV y 26 a Bildu. Por tanto, la imagen solamente con 3.200 votos habría sido diferente. Hay que decir que evidentemente cada territorio recibe el mismo número de escaños, que esto no viene de la Ley de Territorios Históricos, sino del Estatuto de Autonomía, que pone que deben de tener los mismos escaños todos los participantes territoriales de la comunidad autónoma, pensando en Navarra. La primera elección del 80 tuvieron 20, pero se pensó que había la posibilidad de ampliarlo a 25 en las de 1984, que fueron las elecciones que coincidieron con el último título de Copa del Athletic Club de Bilbao hasta 2024. Y ciertamente
resulta curioso porque la evolución demográfica y urbanística ha hecho que la ciudad de Vitoria-Gasteiz se diga que elige ella sola 18 parlamentarios dentro de Araba. Por tanto, es una ciudad influyente, sobre todo teniendo en cuenta de que es una ciudad un poquito veleta en cuanto a su elección, ya sea a nivel municipal, a nivel foral, a nivel autonómico, de ámbito general. Se solía decir que aquel partido que gobernaba en Madrid ganaba en Araba, y aquel partido que ganaba en Araba anticipaba lo que iba a pasar en Madrid. Por tanto, si el PP o el PSOE ganaba, eso significaba algo a nivel general, un poco como este pueblo en Estados Unidos que se decía, vamos a mirar qué votan estos para ver cómo van a ir las primarias y cómo van a ir las elecciones generales ahí en Estados Unidos. Parece que eso se rompió hace unos años y Araba ya no es faro de nada, sí, pero siguen votando lo que quieren. Por tanto, el ámbito orientativo pues prefigura, por ejemplo, que en 2020 el candidato del PNV fuera Íñigo Urkullu, y tratando de seguir esa estela, el candidato de Bildu en 2024 sea Pello Txandiano, siendo de Otxandio, Vizcaya. Curiosamente, el pueblo de donde viene Elizabeth Echanove, diputada general de Vizcaya por Euzko Alderdi Jeltzalea. De todas maneras, un pequeño detalle es que en términos de censo, Vizcaya supone más de la mitad del censo de votantes de Euskadi. Sí. Claro, digo esto porque una distribución más o menos poblacional podría ser perfectamente 40 escaños para Vizcaya, 24 para Guipúzcoa y 11 para Araba. Con lo cual, en ese escenario, Euzko Alderdi Jeltzalea sí habría ganado en escaños también. Porque además coincide que la circunscripción en la que obtiene mejores resultados con mucha diferencia es Vizcaya. Sí, en estas elecciones ha habido un 40% de voto para el PNV en Vizcaya y en torno a un 40% de voto para Bildu en Guipúzcoa, lo cual, por estas cosas de la suerte, de la pizca de la suerte que hubo en 2020, y que el último escaño, el 25, en Vizcaya, Guipúzcoa y Álava fue para el PNV, es decir, con un poquito de pizca de suerte menos, en vez de 31 hubieran sido 28, lo cual la imagen habría sido distinta, con muy poco de pizca de menos. Pues en este caso, la pizquita además ha hecho que el PNV tenga 11 en Vizcaya en vez de 12, y Bildu tenga 12 en Guipúzcoa, teniendo... porque dicen, es que 30.000 votos no van a ningún lado. Bueno, 30.000 votos son los que tienen de más Bildu en Guipúzcoa respecto a lo que ha sacado el PNV. Eso significa que eso se han jugado con 60.000 votos de más entre Vizcaya y Araba, sobre todo en Vizcaya. Y no se refiere a que haya una distancia equivalente en Vizcaya en escaños respecto a lo que... Por lo tanto, es un juego de sumas, restas. Aquí Víctor San Roma nos diría que una cosa es el voto y luego la traducción en escaños, que es algo distinto. Totalmente. Yo aquí te voy a proponer algo, y es que hagamos un breve análisis en tu calidad de politólogo, ¿de acuerdo? De cada partido con representación, ¿de acuerdo? Para saber qué puntos fuertes, qué puntos débiles, por qué ha conseguido lo que ha conseguido. Yo, por ejemplo, y empiezo dando mi opinión sobre lo que me ha parecido desde fuera el caso del PNV. En primer lugar, creo que el candidato no ha restado y que incluso en la última semana de campaña se le ha visto más presidenciable, quizás por situaciones que él no buscó, ¿no? Pero que demuestran la talla de un candidato. En Vizcaya se ha aguantado bien el tirón. Creo que ahí el PNV pues tendrá que hacer una reflexión en Araba y en Guipúzcoa, pero sobre todo en Araba, porque por ejemplo en Donostia ha ganado el PNV. Ajustado, sí, pero ha ganado. Y en Irún y en Hondarribia.
Efectivamente, es decir, las dos poblaciones más importantes de la provincia ha ganado. Y simbólicamente en el Goibar. En el pueblo del Gordo. Sí. Del Mandela Blanco. Bueno, yo creo que el otro adjetivo se ajusta mejor. No sé, Nelson Mandela aún tiene una parte de grandeza cuando salió de la prisión que yo de momento me parecería abusivo atribuirle a la otra persona. Sí, pero digamos que su antiguo apodo le gusta menos que este otro. Bueno, claro, a mí tampoco me gusta que me llamen gordo, pero... Bueno, la parte buena es que a mí me pueden llamar gordo porque lo estoy, pero no por otras cosas. Sí, ya te entiendo, Juan Carlos. Hombre, que a este le dieron 2 celdas. Una para él y otra para su hijo. Ya. Pero sí es cierto, y a mí me gustaría, como politólogo, hicieras un análisis, porque esto ya lo podemos hacer a toro pasado. ¿Qué ha sucedido con el PNV? ¿Cómo ha evolucionado la campaña? Si tú has visto alguna evolución durante la campaña del PNV, ¿y cuáles crees que han sido los puntos fuertes y los puntos débiles? Pues primero los factores externos, porque poca gente recuerda un pequeño detalle, que es cuando se obtuvieron 20, no sé si fueron 26 o 27 ahora mismo, y eso que lo he visto hace un rato, en 2005. En 2005, Giovanni Paulo II, el señor Karol Wojtyła, Juan Pablo II, conocido como Santo Padre, el Papa de Roma, falleció. Y hubo un cónclave a comienzos de abril. Y las elecciones vascas fueron el 17 de abril de 2005. Es decir, que teníamos a Euskal Irrati Telebista hablando del cónclave mucho más que de la campaña vasca, lo cual evidentemente resta posibilidad de emisión del mensaje. Sobre todo teniendo en cuenta de que en aquel momento dependíamos mucho más que ahora de Euskal Irrati Telebista y de sus informativos y de sus documentos publicitarios de campaña. Evidentemente no es lo mismo, pero en la situación actual en la que no podíamos poner las elecciones el día 28 de abril porque tienen San Prudencio y no hay que joderles la vida a los alaveses en su fiesta grande, pues evidentemente se puso el día 21 para fastidiarle solamente a una persona, que es el que cumplía años, el señor Imanol Pradales. Y eso significaba poner el inicio de la campaña prácticamente en la primera semana después de la Semana Santa. Por lo tanto, la gente después de Semana Santa tiene el lunes en Euskadi es fiesta, y la semana cuando tienes chiquillos pues sueles ir a algún lado, segunda residencia o cualquier otra cosa. Por tanto, ya era un limitante. Después, todo el mundo daba por hecho en Vizcaya que iba a ganar el Athletic Club de Bilbao la Copa del Rey, y eso significaba gabarra. Pero no el sábado, no el domingo, sino ponerla el jueves. Con lo cual toda esa semana ya está perdida. Es decir, tienes 2 semanas de campaña y quitas una. Por tanto, eso es restar posibilidad del mensaje para todos, sí, pero también para el PNV, que es el que más necesidad tenía de movilizar, porque se ha comentado que Bildu ya tenía a su masa votante mayormente movilizada y ya en tensión. Pero el que necesitaba ampliar el caladero de votos con ese potencial transversal sobre la sociedad era precisamente el PNV, con ese cambio que has comentado alguna vez acerca de que era candidato nuevo. Cuando se presentó Íñigo Urkullu por primera vez obtuvo 27 escaños, es decir, exactamente los mismos que ahora, Imanol Pradales. Por tanto, había unos elementos externos que contribuían a constreñir ese potencial hasta el punto de que el propio Andoni Ortuzar ha dicho: ojalá nos hubieran dado una semanita más para poder hacer campaña. No sabemos si es hacia adelante o haber recuperado esa semana que perdimos. Pero ciertamente el mensaje pues tenía calado a todo aquel que se hubiera acercado a los actos de campaña, a los repartos. Había material
Recordemos que el PNV presenta un programa electoral de 80 páginas y Bildu presenta uno de 20 páginas. Muy concreto, sin promesas reales, con mucha vaguedad. El programa del PNV con nicho concreto, temática, propuestas, más de 500 propuestas concretas respecto de lo que había que hacer. Por tanto, se quería hacer un afán que no sabemos si la sociedad vasca ha valorado, porque se suele decir que no valora los éxitos, sino valora más las promesas. Y claro, las promesas, todo el mundo promete. Ciertamente hay que decir que el PNV ha ganado votos. Pero ha ganado votos en función de los resultados, que ya era malo, del año 2020, en el que se bajaron decenas de miles de votos para la abstención. Y se quedaron en la abstención en 2023. Y algunos se ha quedado en la abstención en 2024. No sabemos todavía hasta qué punto ese votante que se ha quedado en la abstención se ha quedado efectivamente en la abstención o ha votado a otra formación. Eso habrá que estudiarlo más en profundidad. Pero unos 25.000, 30.000 votantes que dejaron de votar en 2020 han vuelto a votar al PNV. Eso significa que hay que trabajar mucho más en este periodo para las municipales y forales 2027 y para las autonómicas de 2028, aunque con el lapso de 4 años de mandato del presidente Lehendakari, líder del gobierno vasco, y Manuel Pradales Gil en un gobierno de coalición con el Partido Socialista, cosa que evidentemente será diferente a haberlo hecho de otra manera, pero evidentemente el trabajo que resta es importante, tanto como evaluar lo que ha pasado. No sé si he dicho muchas claves, pero evidentemente hay tanto análisis hacia atrás como perspectiva hacia adelante, porque el partido no ha terminado, y evidentemente tiene que ver con lo de Bildu, que Bildu ha tenido un quiero y no puedo bastante curioso de potencialidades y frustraciones. Ese era el segundo punto, el fenómeno EH Bildu. Yo, por lo que he podido consultar, hay una parte de trasvase de voto que le viene de lo que era el espacio Elkarrekin Podemos, que ahora está dividido en dos y se ha quedado únicamente Sumar entrando por Araba, pero luego también he visto en algún territorio algo de trasvase del PNV. Concretamente estoy pensando en que, si bien es cierto que el PNV gana en Donostia, gana en Hondarribia, gana en Irún y gana en Elgoibar, es el único de los 3 territorios históricos en el que pierde votos en términos absolutos. Probablemente con el CERA prácticamente se va a quedar a la par. Pero esto sí es un tema que yo te quería preguntar. ¿Crees que ha podido haber algún fenómeno de trasvase, aunque minoritario, aunque generacional, de voto desde el PNV a EH Bildu? No tengo datos para afirmarlo, pero alguno me ha tirado en cara eso en campaña, que iba a haber gente que antes ha votado al PNV y que iba a votar a Bildu en algún pueblo de Guipúzcoa. Bien, sería entonces en donde podría ser. Estamos hablando de hipótesis, ¿de acuerdo? No estamos hablando de certidumbres, porque supongo que a partir de estos datos aún se harán estudios con metodología científica y se podrá de alguna manera determinar con más exactitud. Pero sí, a mí los tiros me podrían ir por Guipúzcoa, pero es que luego... Eso sí, hemos de recordar un pequeño detalle. Venimos de unas juntas generales donde Bildu obtuvo 22 escaños de 51 y el PNV tiene 17, que se compensó en tanto en cuanto el Partido Socialista obtuvo 7 escaños en Juntas Generales de Guipúzcoa, con lo cual 17 más 7 son 24, y Podemos obtuvo 2 escaños, con lo cual en la hipótesis de acompañamiento de Podemos a Bildu, 22 más 2, 24, empate. Por tanto, había un choque de legitimidades que desempató voluntariamente y sin ningún tipo de acuerdo el Partido Popular, votando a la candidata Eider Mendoza,
actual diputada general de Guipúzcoa. Por lo tanto, ese marco de referencia puede ayudar para entender que la cosa no es justamente de ahora. Eso sí, ciertamente, el Gipuzkoa Buru Batzar tendrá en su actual composición y en la próxima, que será dentro de no mucho, tendrá que evaluar todo esto, porque evidentemente el ciclo siguiente, en 2027 y 2028, amerita que Guipúzcoa pueda aportar, venciendo tanto a nivel municipal foral y en el ámbito del Parlamento Vasco. A pesar de que en 1998 Euskal Herritarrok ganó la circunscripción de Guipúzcoa, y aún así el lehendakari electo fue Juan José Ibarretxe Markuartu de Euzko Alderdi Jeltzalea. Es decir, no es la primera vez que puede pasar algo de esto. ¿Por qué EH Bildu consigue ganar, por ejemplo, en Araba? Porque eso es lo que a mí me llama más la atención. Araba sí es un territorio muy diverso. El sur de la provincia, aunque cada vez menos, también hay que decirlo, ha tenido y tiene aún algunas alcaldías del Partido Popular y del Partido Socialista, por ejemplo. El Partido Popular, si no recuerdo mal, tiene 2, y tendría que mirar si el Partido Socialista cuántas tiene, pero tiene, en La Rioja tiene. Pues Rioja Alavesa. Efectivamente. Bueno, yo ahora cuando estoy hablando de La Rioja me refiero a La Rioja Alavesa, pero está bien aclararlo. Sí, porque si no viene el cenicero y dice, esto es mío. Claro, pero una persona de Gasteiz, cuando te habla de La Rioja, muchas veces se está refiriendo a La Rioja Alavesa. Sí, precisamente Gasteiz tiene alcaldía del Partido Socialista. Sí, pero es que precisamente ahí vamos. Primera, es que Gasteiz... Después de haber ganado Rocío Vitero, que es un perfil que Bildu no hubiera presentado hace 14 años ni de globo. ¿Por qué? Pues porque es un perfil más bien castellano parlante, aparentemente poco comprometido con el abertzalismo, por tanto es un perfil distinto. Ya costó bastante que a cierto ex líder de los jóvenes de Aralar, más allá del hecho del odio intrínseco atávico africano a Aralar en aquellos tiempos, era una persona homosexual venida de Madrid. Por tanto, a esta persona le odiaban tanto la vertiente política como personal. Y por tanto, esta circunstancia en un Bildu, Batasuna, Euskal Herritarrok, estas cosas tenían su querencia respecto a que este tipo de perfiles eran de los otros. Son gente que no era propia de ellos. Y por tanto, algo ha cambiado. Para intentar ganar esto, hay un canal que se llama Euskal Politik, que ha comenzado justamente el 23 de julio de 2023, hacen sus debates, y allí dijeron esta idea de que alguien le comentó a uno de los contertulios que el partido en Euskadi se gana en el centro, y si el partido lo gana el PNV, entonces hay que transvestirse del PNV, es decir, convertirse en el otro PNV, para ganar al PNV en Euskadi. Y eso es parte de lo que han intentado. Porque se vio claramente cómo el candidato iba a ser, porque lo quería ser Arnaldo Otegi. Cuando el PNV quita a Urkullu y pone a Pradales, entonces Otegi ya no era posible que fuera el candidato, porque era el candidato antiguo, viejuno, y por tanto no... sí, Carlos Iturgaiz también le quitaron del medio, que ya fue candidato en 1998 al lehendakari. Vamos, que prácticamente estuvo a punto de conocer a Hindenburg en persona. Y por tanto ahí tenemos esa tirantez de los candidatos, que todo el mundo empezó a una renovación, lo cual resulta curioso porque empezó en Vitoria. En Vitoria, ciertos partidos empezaron a poner un candidato y una mujer, y todo el mundo después en cadena tuvo que hacer cambios, y por eso se tuvo que quitar, entre comillas, a el señor Urtaran, alcalde 2 legislaturas de Vitoria, para poner a Beatriz Artolazabal, mujer, y que podría haber tenido otras responsabilidades, pero
se le pidió que fuera candidata en Vitoria hace un año prácticamente. Y esto prácticamente ha pasado también en el ámbito de las elecciones vascas de este domingo, en donde, bueno, Otxandiano es un aparatnik, es un miembro del aparato de la dirección de los estudios y programas de Bildu, y por tanto, a sus 40 años es alguien que viene de las tripas, viene del interior de Bildu, no es alguien que sea completamente nuevo, al que se le ha puesto esas gafitas para hacer un poquito como lo de la ceja, que resulta curioso, la ceja de Zapatero, aquello de, ver a los jóvenes de Ernai hacer esto, resulta alucinante, ha sido parte de la campaña. Y por tanto tenemos ahí un asunto en el que Bildu ha tratado de hacer eso. Pero luego han tenido problemas respecto al programa, respecto al terrorismo, en donde han sido incapaces de poner encima de la mesa una alternativa distinta a lo que ha sido su pasado. Y por tanto ahí el asunto se les fastidió. Porque yo, desde el momento en el que les presentaron a Otxandiano, porque no lo eligió las bases, evidentemente hubo Otegi que dijo: yo quiero seguir, no quiero seguir porque no puedo, y luego elijo yo a este muchacho. Pues yo tenía esa certeza de que en ese momento ese iba a ser el candidato, pensando dentro de 4 años. Es decir, pensando ahora un sparring para competir con el PNV, tratar de acercarse lo máximo, pero pensando en el siguiente ciclo electoral. Teniendo en cuenta eso que he comentado, de que en Guipúzcoa la cosa está, que en Araba ya no es el reservorio de los partidos estatales, ni del PP ni del PSOE, que ganó las elecciones en Vitoria el Bildu, que Bildu tiene una presencia importante en Juntas Generales de Álava. Por tanto, tiene un terreno, sorprendentemente o no, importante en Araba para poder competir. En Guipúzcoa parece que siguen teniendo predicamento. La gente se lo ha olvidado a Garitano, a Izaguirre, que fueron alcalde y diputado general entre 2011 y 2015, que parece que para algunos fue hace una eternidad, hace 1.000 millones de años. Y en un momento dado llegaron a pensar que podían ganar. Es decir, ellos mismos se hicieron trampas a su propio solitario con la campaña, que en principio iba a ser más o menos profesional y suave, y lo apostaron todo a que ganaban. Y ahí, en ese asunto, ha habido la frustración, porque no han ganado ni en votos ni en escaños. Por tanto, los grandes perdedores, como dice el profesor doctor Lamata, de la Hemeroteca de Luitre, los grandes perdedores, por paradójico que pueda parecer, son Bildu y Pello Otxandiano. Mira, coincido en el análisis que hacía Antonio Ortúzar de que con una semana más de campaña la diferencia habría sido mucho mayor, porque yo tengo el convencimiento de que la última semana ha decantado definitivamente. Y ha decantado porque han coincidido, primero, la solvencia con la que se ha visto a Imanol Pradales, que la gente ha podido ver en él un lendakari, un líder, y por otra parte las contradicciones, o no contradicciones, sino la imposibilidad de poder desmarcarse definitivamente de su pasado. En este caso, pues quizás la idea que tenía Otegi era coger a un morrosco para que se enfrentase al PNV una primera vez, un tipo que entró en cargos públicos en 2011, es decir, supuestamente cuando ETA ya no estaba, pero al final, como yo muchas veces he dudado de la honestidad y de la sinceridad de gran parte de la izquierda abertzale cuando dio el paso, precisamente desde esa duda es cuando aparecen estas contradicciones, o cuando se pide disculpa a las víctimas, pero sin llamar a ETA lo que fue, una banda terrorista criminal. En este sentido, creo que la campaña le ha hecho bien al PNV. Primera, porque ha movilizado a sus votantes. Y segunda, porque les ha recordado por qué era importante votar PNV. Ojo,
Y sí, muchas veces sacando unos buenos resultados puedes perder. Puedes perder por un motivo, porque es a lo que vamos. A partir de ahora, Pradales va a ser Lendakari, va a poder demostrar su valía. Y en ese contexto, y en un contexto en el que, por cierto, el espacio Podemos Sumar se va a tener que reorganizar. Es decir, porque esta guerra fratricida al final ha quedado uno dentro y otro fuera. Pero esto es raro que vuelva a pasar. Sí, ciertamente respecto a Sumar, vuelvo a citar al señor Lamata, comenta que tiene que ver con la estructura del Partido Comunista de Euskadi, lo cual diferencia de la situación en Galicia, donde no hay una estructura tradicional histórica vinculada al Partido Comunista Español en Galicia. Es diferente a los tiempos. Ciertamente Roberto Lechunde acabó en el ámbito de Euskadiko Esquerra y luego acabó en el Partido Socialista como senador en 2008, pero resulta interesante añadir el pequeño detalle de que Sumar ha obtenido el escaño por Araba y teniendo menos votos y menos porcentaje que Vox, lo cual ciertamente es alucinante para aquellos que digan es que el voto de Araba minoritario significa que ganan las derechas y sobre todo los extremismos. Bueno, entonces es de derechas y extremismo Sumar, en lógica. No, por eso, pero un pequeño detalle. Mira, lo que hablabas de la estructura del Partido Comunista en Galicia, solo te diré algo. Ayer notificaron la Federación Gallega de Izquierda Unida que en principio no tiene intención de ir con Sumar a las elecciones europeas. Precisamente porque sí es verdad que existe algo de estructura comunista, básicamente en la zona de Ferrolterra, Coruña, Santiago y Vigo. Sí existen algunos núcleos. precisamente te lo comentaba por eso. Ya había algunas ciudades, aunque curiosamente, que yo sepa, Yolanda Díaz aún no se ha dado de baja del Partido Comunista, ni la han dado de baja. Esto es algo muy parecido a lo de Ana Pontón, ¿eh? Claro, es decir, sí, que comentaba. Sí, que comentaba en un análisis que hice, pues precisamente la comparativa Galicia-Euskadi, en tanto en cuanto Galicia vino primero. Resulta curioso. Gal-Eus-Cat. Gal-Euskat. Ahora las del 21 de abril, Euskadi, y Cataluña viene el 12 de mayo. Y luego las europeas, Galesca Europa, menudo lema, más bonito. Es que anda capa caída y puede que acabe tercero. Ya veremos. Pero en el ámbito de Galicia tuvimos ese techo del BNG. ¿Es equivalente el techo del BNG al techo de Euskal Herria Bildu en estas elecciones tras haber succionado toda la chuleta de las izquierdas confederales españolas? Es posible en el sentido de que hay un voto que va a estar a la izquierda del PSOE, que es estatal, que va a ser irreductible. De la misma manera que, por ejemplo, Vox en Euskadi no ha perdido votos ni porcentaje. Se ha quedado igual. Creo que ha ganado alguna que otra décima. Pero, y esto pasó, por ejemplo, también en febrero en las elecciones gallegas. Y hubo una gran apelación al voto útil en la última semana, pero Vox no perdió votos ni porcentaje. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay un suelo de votantes, llamémosles del espacio de la izquierda española, del espacio de la extrema derecha española, que no se van a ir a ningún sitio, que se van a quedar ahí. Y el fracaso de la izquierda disque transformadora española en estas elecciones vascas ha estado en que iban divididos. Yendo unidos no era un escaño, ¿eh? Quiero decir, Sumar Podemos unidos eran como mínimo 3. Sumáramos, porque habrían entrado en Vizcaya y habrían entrado en Guipúzcoa.
Entonces, esto, es que este detalle es importante porque ese espacio no va a volver a hacer eso. ¿Por qué? Porque ya están escarmentados. ¿O por qué, por ejemplo, Podemos ya decidió hace semanas que no se iba a presentar a las elecciones catalanas? Eso lo decidió la organización autonómica, porque saben que no tienen nada que hacer y que lo único que consiguen es dividir las opciones de que entren los comunes. Digo esto porque estas peleas fratricidas, que por ejemplo se dieron también en Galicia en 1997, ¿no? Cuando Anxo Guerreiro fue en la candidatura de Abel Caballero y Izquierda Unida de Galicia presentó una lista propia, ¿no? Esto pasa en unas elecciones, pero cuando se dan cuenta de que eso no tiene futuro, se vuelven a agrupar. Y eso, ojo, eso tampoco va a beneficiar a Bildu. ¿Por qué? Ha habido muchísimo votante de izquierdas no muy nacionalista que ha votado a EH Bildu por el factor izquierda. Como dijo el gordo, ¿no? Nosotros no vamos a estar diciendo todos los días lo que ya somos y ya saben que somos. En referencia a la independencia. Sí, la contradicción primaria y secundaria que siempre está presente. Claro. Entonces, por eso digo, este es un techo, pero probablemente es un techo en el que se van a quedar, ¿eh? Porque simbólicamente, para coger esos 50.000 votos de izquierda española, por más que confederal, que se han quedado fuera del reparto en estas elecciones, a los que Pello Chandiano ya anoche, en la noche después de las elecciones, es decir, en el ámbito de la reflexión, después de justamente de poner el final al recuento, pues dijo: nosotros representaremos a esos 50.000 votantes en el Parlamento Vasco. ¡Ole! ¡Ole y ole! Porque eso significa que tiene que quitarse el traje de independentista y ponerse simbólicamente el traje de Faralaes confederal tipo Irene Montero para poder arropar a toda esta buena gente que son votantes dignos como todos los demás, pero españoles, muy españoles y muchos españoles. Por tanto, ahí tiene un problema grandote. Es que precisamente esta es la misma técnica, aunque en el caso del BNG no le hizo falta decirlo, de aglutinar todo el voto de izquierda federalista, ¿no? Pero español al fin y al cabo, que se aglutinaba detrás. Caso del País Vasco, veo esa cuestión. La diferencia tal vez estribe, y voy a lanzarme a la piscina, en que ni Ana Pontón ni el BNG públicamente han hecho apelación a hacer un proceso a la gallega, establecer un marco de independencia inmediato o de una revolución socialista para establecer una república gallega, gallega sobre todo, gallega, separada de España inmediatamente. Por tanto, esto que supuestamente ha dicho Bildu desde hace un montón de tiempo para tirárselo en cara al PNV, para ahora ser los más melifluos autonomistas para captar el voto de la izquierda confederal española, resulta que parece ser un problema. Sí, por eso yo creo que a partir de la vía de los hechos considero que el PNV tiene potencial de crecimiento y que los encajes de bolillos de H. Bildu tienen un límite. Igual que lo tienen en el BNG, o igual que lo tienen, me atrevo a decir, que en Esquerra Republicana de Cataluña. Y lo veremos el mes que viene. Quería preguntarte sobre candidatos estatales, ¿no? De partidos estatales. A ver, Eneco Andueza. Bueno, no le ha ido mal del todo. Hombre, podría decir muchas cosas, pero teniendo el potencial que tiene de ser el próximo viceministro segundo del gobierno vasco, no sería demasiado honorable por mi parte ponerme a sacar los cuchillos, que esto recuerdo unos que hacían
presuntamente unos japoneses, los Ginsu, que vendían en la teletienda, en la televisión. Pero bueno, ciertamente es un candidato que ha mantenido el ámbito. Alguien que me ha felicitado, presidente gallego, me comentaba que pensaba que el Partido Socialista iba a pasar como en Galicia, e iba a quedarse prácticamente en los huesos, pero eso no es conocer al Partido Socialista en Euskadi, que evidentemente ha tenido una cierta prestancia en lo comunicativo, no en el sustrato, en el ámbito comunicativo de su participación en el gobierno vasco, sobre todo con Idoia Mendia, a quien descabezó internamente el señor Andueza. Cosas que ellos mismos tendrán que evaluar hasta que cierto punto fue limpia esa campaña interna. Pero ciertamente resulta sorprendente ese hecho de que el PNV, liderando un gobierno, ha perdido 4 escaños y el Partido Socialista, siendo acompañante y a veces designado por algunos, no del PNV, pero de otros, como la muleta, esos que están ahí como sostén del PNV, al final han ganado 2 escaños. Es decir, la gente parece que ha valorado sustancialmente esta participación, en tanto cuanto el Partido Socialista a nivel general no está en sus buenos momentos. Y ya se vio cuando perdió las elecciones generales, a pesar de que lo perdió con una derrota dulce, que sirvió para poder tener una investidura, un gobierno de coalición con Sumar, pero evidentemente el Partido Socialista a nivel de España se puede colegir de que no está en el mejor momento de su historia. Eso sí, otros podrían intercambiarse en ese momento por este no tan buen momento del Partido Socialista, porque viven en momentos aún peores. Es decir, Sumar se cambiaría perfectamente ahora por la situación donde está el Partido Socialista, pero con los ojos vendados. Por tanto, sí, ese momento es importante resaltarlo, sobre todo teniendo en cuenta de que el Partido Socialista de Euskadi parece comportarse de manera distinta. Una vez dicho esto, pues evidentemente el Partido Socialista ha hecho bastante populismo en sus propuestas, no ha mirado su programa electoral. Habrá que amalgamarlo con el del PNV para hacer un programa de gobierno, habrá que repartir áreas en función de ese programa de gobierno que se acuerde. Tal vez haya un departamento más, es decir, 4 consejeros del Partido Socialista en vez de 3, tal vez. Y Andueza sea vicepresidente segundo, por tanto esta buena gente bueno, se sustancia en que yo mismo, por ejemplo, en campaña, cuando compartimos reparto en el mercado de Algorta, bueno, pues había gente que les cogía la rosa y les tiraba directamente el voto al suelo, y les tiraba el panfletillo al suelo. Bueno, pues yo, que trato de ser una buena persona, les cogía del suelo para que no se viera que había votos en el suelo, y todos del Partido Socialista, les cogía uno a uno los sobres que habían tirado la gente que entraba y salía del mercado y se los daba personalmente a los repartidores del Partido Socialista. Y en la jornada electoral hubo una señora jovencita de 93 años que venía con 2 papeletas. Venía una del Carrequín Podemos y otra del Partido Socialista. Y yo no quería que votara nulo, simplemente por el hecho de ayudar a una persona que puede tener dificultades de comprender lo que está haciendo. Y en un momento dado me dijo: quiero votar a los nuestros, a los de siempre, a los de toda la vida. Y bueno, pues me miré a mí mismo y dije, eso me encaja conmigo. Pero después pensé, bueno, igual no me lo tengo que traer a mi ascua, porque igual no quiere votar PNV. A ver, los de siempre de toda la vida, a ver quiénes son. Me levantó el sobre del PSOE. Bueno, los del PSOE, vale, pues esto ya se lo dije a Idoia Mendia, que oye, que os he rescatado de la posibilidad de un nulo, un voto para vosotros, para el Partido Socialista. Y esto, bueno, tiene ese simbolismo de que, bueno, que al compañero no se le aplasta la manguera voluntariamente. Bien, no se debería hacer ya por una cuestión de civismo, ¿no? Eso sí, otra cosa es cuando uno mira los resultados calle a calle, pues dónde está el Partido Socialista en Portugalete, dónde está en Baracaldo, dónde está en ciertas localidades de Guipúzcoa. Bueno, en ese momento uno puede ver que el Partido Socialista pues tiene también sus debilidades en ciertas zonas geográficas del País Vasco. Sí, no, eso totalmente. De hecho,
hay una cuestión. El Partido Socialista y el Partido Popular son partidos de capitales, de áreas metropolitanas y del sur de Araba, y de algunas zonas industriales concretas. Estoy pensando, pues, por ejemplo, en Villas, corrígeme. Esta ha sacado buenos resultados. No, se ha congelado un poco. ¿Has dicho algún lugar en concreto? Sí, en Eibar, por ejemplo. En Eibar ha ganado Euskal Herria Bildu y la segunda fuerza ha sido el PNV. Sí, pero tradicionalmente el Partido Socialista ha tenido buenos resultados. No digo de ganar, pero sí digo de quedar segundos. Sí. Alguna vez creo que han llegado a eso ha sido en las municipales, porque tradicionalmente en Eibar ha sucedido que habitualmente ha sido el PNV el que ha ganado las elecciones al Parlamento Vasco. Eso sí, eso luego no se traducía en una victoria en las elecciones municipales. Claro, luego estoy pensando en otras villas que están muy cerca, aunque en Vizcaya, caso de Ermua, donde también el Partido Socialista ha sacado... La citada Irún, que el señor Santano era sempiterno alcalde y se lo ha llevado el señor Óscar Puente como secretario de Estado a Madrid en el tema ferroviario. A ver si agiliza de una puñetera vez el tema de la reordenación ferroviaria de Irún, desde el otro lado, y también el tema del tren de alta velocidad. Pero resulta curioso que después de la salida del señor Santano en dirección al gobierno de España, el ganador en estas elecciones ha sido el PNV, el segundo ha sido Bildu y el Partido Socialista ha quedado tercero en la ciudad de Irún. Luego hay una cosa, caso del Partido Popular, caso de Javier de Andrés. Yo veo los resultados y digo, vamos a ver. Ha ganado en La Guardia. Bueno, en la Rioja Alavesa. Ha ganado en Baños de Ebro. Creo que solamente ha ganado. Tienen la alcaldía de Baños de Ebro. Pues creo que solamente ha ganado en La Guardia. Caso del PP. A ver, yo ya la candidatura de Javier de Andrés la vi como una candidatura amarrategui. ¿En qué sentido? Presentamos a un alavés que tiene un cierto nivel de conocimiento en una provincia donde el PP saca buenos resultados. Buenos, a ver, es que olvidamos que de los 7 diputados del PP, 4 han sido por Araba, Más de la mitad, y de hecho el único diputado que han ganado lo han ganado en Araba. Subiendo de 14.000 votos a 24.000. Claro, pero quiero decir, cuando yo digo una candidatura a Marrategui pensaron en un candidato a la vez para conseguir buenos resultados en ese territorio histórico. Básicamente, porque luego han subido algo en Vizcaya y en Guipúzcoa, pero realmente ahí la cosa no se ha movido. Y que ciertamente algunas de sus figuras del pasado se las han llevado a Madrid. Por ejemplo, el señor Maroto, que se tuvo que empadronar en Segovia para ser senador y estar por allí. Ahora el portavoz es otro, pero sigue estando por allí como senador y acabó acogiendo a Leticia Comerón Refojos, amiga, compañera de estudios conmigo en Leyoa en ciencias políticas. Por tanto, esta buena señora que fue compañera mía de estudios fue candidata a la alcaldía de Vitoria y no ha tenido más predicamento que podría haber tenido, habiendo sido perfectamente, además de candidata a la alcaldía, candidata a diputada general de Araba, lo cual hubiera dado prestancia a la presencia de una mujer con bagaje solvente, intelectualmente hablando, y teniendo ideas claras. Pero digamos que coincidió con una mala etapa con el Partido Popular en Araba y ha tenido la oportunidad de ir a Madrid, cosa que sucede habitualmente. Esto de que se descabeza el personal humano de estos partidos franquicia y evidentemente alguien tiene que presentarse de candidato y al final han acabado por hacer el intercambio. Carmelo Barrio ha ido al Congreso y se queda Javier de Andrés retornando del Congreso como candidato al Lehendakari, lo cual resulta pintoresco.
Bueno, es muy común también el Partido Popular en Cataluña. De hecho, estoy pensando en los casos como el de Santiago Fisas o Alicia Fernández Camacho, ¿no? O Andrea Levy, sin ir más lejos. Sí, que acabó de concejal en Madrid. Claro, quiero decir que en el Partido Popular, sobre todo en territorios donde son minoritarios, es común, porque normalmente sí, en Galicia muchas veces saltan a Madrid, pero claro, es que saltan o desde la presidencia de la Junta o desde consellerías, muchas veces, ¿entiendes? Saltan ya desde el poder. En el caso del País Vasco y de Cataluña suele ser que tienes cuadros interesantes, pero con un recorrido muy limitado en el territorio. Pero Sí. básicamente porque no te van a votar. Y que además ciertamente a los anteriores líderes del PP, Arantxa Quiroga, Alfonso Alonso, Antonio Basagoiti, los fueron laminando porque en un momento dado pensaron, para poder crecer, el partido debe cambiar su idiosincrasia, su dogmatismo y sus programas electorales. Y cuando manda Génova, pues cualquier marinero es laminado, y a Antonio Basagoiti lo mandaron a México con, bueno, se decía que los Basagoiti eran políticos o del Banco Santander, y a los listos, entre comillas, los mandaban a la política, y por tanto a Antonio Basagoiti, después del periplo de la política, pues acabó en el Banco Santander ahí en México. Alfonso Alonso, pues parece que ha sido recuperado por este PP de Feijóo, por lo menos en lo simbólico. Y Arantxa Quiroga pues está en sus cosas desde hace bastante tiempo. Y luego recuperaron a Charlie, a Carlos Iturgaiz, que evidentemente habría sido alucinante ponerle de candidato. Recuerdo otra vez, fue candidato a Endacari en 1998. Por tanto, eso es mucho tiempo, es un candidato muy viejo. Y por tanto, si todo el mundo ha renovado, pues el PP también tenía que renovar. Pero a quién ponían, tampoco tenían mucho donde elegir de entre los no represaliados. Pero a Carlos Iturgaiz, perdona que te lo diga, cuando le ofrecieron la candidatura en 2020 le vino Dios a ver, porque se había quedado fuera de la lista del Parlamento Europeo, porque él era eurodiputado, ¿no? Entonces, claro, se encuentra de un día para otro, ¿no? De ser una persona sin cargo público a que te ofrecen otra vez encabezar la lista, pues hombre, ¿cómo vas a decir que no? Eso sí, esa virtud que tenía Pablo Casado de tratar de asumir Ciudadanos hizo que prácticamente la mitad de la lista de cargos electos de PP fuera regalada a Ciudadanos, así bobilis bobilis. Lo cual evidentemente con un grupo parlamentario de 6, pues evidentemente es destruir las opciones de ser cargo público de gente que se lo ha currado y bastante del Partido Popular, para dárselo a alguien que ha venido hace 4 días y no tiene estructura en el País Vasco. Otra cosa, a ver, Alfonso Es decir, que Alonso, técnicamente el PP ha sacado 7 escaños, pero en realidad no ha ganado uno, ha ganado 4. sí, porque la mitad eran de Ciudadanos de la otra vez. Pero estoy pensando, Alfonso Alonso, bueno, recuperado, bueno, más bien está ahora mismo en acento, junto con José Blanco. Quiero decir, hombre, no es un cargo político, no, digo este matiz que considero importante. Sí, pero me refiero que, bueno, da un consejo, Quiero decir, aconseja por aquí y por allá, claro, pero quiero decir, que de estar completamente vetado y que tus palabras no. estén en el desierto, a que, bueno, pues vamos a escucharte, a ver las ideas que tienes y todo esto, pues bueno, es un cambio para Alfonso Alonso. Sí, no, a ver, Alfonso Alonso no es ahora mismo un apestado, eso está claro. El caso de Arantxa Quiroga, por lo que yo tengo entendido, fue el caso de que la defenestran porque quería tener una línea más autónoma. Fue así. Sí, resulta curioso recordar el pequeño detalle de su nombramiento como presidenta del Parlamento Vasco de una cúpula ligada al Opus Dei desde Pamplona, en 2009.
Si la cosa fuera de otra manera, habría problemas. Los vascos están metiéndose en Navarra. Pero una cúpula más bien navarrista, ligada a UPN, Opus Dei, que puedan decidir quién va a ser la candidata, porque había otra, más euskaldun, había otra candidata dentro del PP del País Vasco. Pues entonces resulta curioso. Pero ciertamente Arantxa Quiroga tenía una idea, después de haber tenido esa visión desde la presidencia del Parlamento Vasco y después como líder del Partido Popular en el País Vasco, referido al final del terrorismo, la pacificación, que había que cambiar de discurso, y lo hizo patente en alguna intervención en el Parlamento Vasco que sonó bastante mal, ajeno a 13, y le cortaron directamente la cabeza, en vivo y en directo, y la quitaron del medio. Lo cual resulta curioso porque tiempo después el señor Margallo en La Sexta Noche dijo que cuando ETA dejó de matar, el PP vasco se quedó sin discurso. Bueno, en cierta forma, con ese tema hay que tratarlo con la delicadeza y respeto que merece, pero sí es cierto que era más fácil simpatizar con el Partido Popular en un momento en el que los cargos públicos del Partido Popular eran la diana de una organización terrorista. Es más fácil empatizar, pero ya desde el punto de vista humano, ¿no? Claro, también a qué precio, porque esto yo sí creo que es importante que no haya olvido de la violencia gratuita, cruel y sin ningún tipo de finalidad práctica al final que ha padecido el País Vasco. Y esto es algo que, por desgracia, ha tocado recordar la última semana de campaña y que lo ha tenido que recordar también el PNV. Sí, en efecto, porque evidentemente nos mataron a gente y además de matarnos a gente, ETA hizo mucho dolor en Euskadi y fuera de Euskadi, y es alucinante como algunos apelan a las víctimas del franquismo, a la guerra civil, teniendo en cuenta de que eso aparentemente terminó en 1975-76. Y por tanto, todo lo que viene después, porque ETA asesina bastante más, ya sea los polimilis o los milis en 1979, 80, 81, son los años de mayor número de víctimas de ETA, prácticamente entre 100, 120, esos 3 años cada uno de ellos. Apelar a una memoria que es previa, tratando de olvidar lo que viene después, es un ejercicio de hipocresía que no podemos tolerar como sociedad en tanto en cuanto vamos a seguir viviendo aquí. Esa gente que cometió esos terribles atentados sigue viviendo entre nosotros. No todos, pero muchos sí. Y por tanto, no podemos tratar de poner un ojo hacia otro lado, olvidar la memoria, y que cuando llegue el momento de que toda esta gente que ha sufrido biológicamente desaparezca, entonces recordemos, ahí va, que hay una memoria que tenemos que trasladar, que no hemos dejado impresa y que ahora deprisa y corriendo tenemos que hacer un recopilatorio, como por ejemplo no se ha hecho del todo una socialización. Hay algunos documentos archivísticos referidos, por ejemplo, a la gente que vivió la guerra civil, pero no hay una socialización de esas víctimas a nivel popular, entendiendo como el asunto habitualmente como algo partidista. Ya sale el abuelo a contar sus batallitas, pero la gente debe de saber que hubo dolor, que hubo sufrimiento y que hubo algunas causas nobles dentro de una guerra civil innoble. Por tanto, después está el franquismo, donde también ocurre otro tanto. Se están empezando a morir las últimas personas que tuvieron un contacto directo con la clandestinidad, con la lucha contra el franquismo, y parece que ahora empiezan esas cosas de las prisas de vamos a recoger todos los testimonios. Hombre, tendría que haberse hecho antes. Y puede pasar que
con el tema del terrorismo llegue ese momento en el que empiecen otra vez las prisas. Y esto evidentemente hay que hacerlo cuanto antes, pero tendría que haberse hecho ya. Y por tanto, si la memoria es completa, hay que hablar de guerra civil, de franquismo, de ETA y de los Grapo, de los GAL, de la AAA y de todos los HDP que han cometido atentados contra los derechos humanos. Pero todos explicados bien. Pero a veces uno tiene la tentación de cambiar de discurso. Me refiero a que cuando dices Ucrania merece sobrevivir. ¿Por qué? Porque ha sido violada y porque merece ser un país independiente. ¿Qué es lo que eligieron sus ciudadanos? E Irak, y Palestina, y los hutíes, y los cubanos. A ver, te estoy hablando de Ucrania. ¿Por qué demonios me saltas a otro tema internacional, a otro país y a otra realidad? ¿Por qué? Porque me quieres callar. Me quieres callar y que no hable de Ucrania. Y para no hablar de Ucrania me hablas de otra cosa, sea lo que sea. Bueno, eso en el mejor de los casos. En otro... Que es una táctica que han hecho también algunos sobre el tema de ETA. Sí. Quiero hablarte del tema del terrorismo de los asesinos de ETA y me saldan IRGAL y la AAA y Montejurra y el franquismo y el Valle de los Caídos. Yo he escuchado casos mucho más ruines, como por ejemplo el tristemente célebre atentado de Hipercor de Barcelona. Sí, donde recuerdo, mi querido amigo Alberto Pleguezuelos estuvo a 5 minutos de morir, literalmente, porque la familia había ido a comprar y salieron con el coche por la salida del parking, fue salir, girar, ¡pum! Y por tanto hubo tremenda suerte que otros no la tuvieron. Claro. Pues precisamente estoy harto de escuchar, no, esto pasó porque la policía no hizo suficiente caso. Mira, yo siempre digo, todo lo que tú quieras, pero si tú no pones la bomba no estalla. Por lo tanto, el principal responsable es quien pone la bomba. Luego, en cualquier caso, podrás decir si la policía ha actuado de forma más o menos diligente o si ha cometido errores en el rastreo, ¿de acuerdo? O en hacer caso, pero la principal responsabilidad es de quien pone la bomba. Y no me vale que dijeran que es que llamaban y avisaban. No. Vamos a ver. Si tú pones una bomba, tú sabes que hay un potencial de matar. Y creo que estas cosas también hay que dejarlas claras. De la misma manera que muchas veces cuando hablamos del sufrimiento del pueblo ucraniano, muchos se ponen el traje de analistas geoestratégicos y hablan con una frialdad que no encuentras cuando hablan de Palestina. Cuando hablan de Palestina es un genocidio. Cuando hablan de Bucha o de Vladimir Putin en Ucrania, no, es una disputa geoestratégica de la que nosotros tenemos que estar fuera. A mí me lo han ventilado así, más de una vez. Sí, te creo. Entonces, sí considero importante esto. Para hacer un poco una conclusión, ¿no? Porque creo que... Hombre, sí, es que ciertamente es un asunto interesante porque Laura Mintegi fue candidata a las europeas en 1987-89 y había que tener tragaderas porque precisamente fue después de lo de Hipercor. Había que aceptar con todo el material lo que allí se estaba cociendo, porque no solamente fue Hipercor, fue Vic, fue Zaragoza. Es decir, que hubo masacres... Pero claro, como lo de Vicky y Zaragoza era contra la Guardia Civil, bueno, pues que se murieran perfectamente. Claro, pero ¿los niños eran también guardias civiles? A ver, que hay gente que está dispuesta... Y la que quería progresar en esto de la política. Y le cortaron las alas porque dentro del grupo parlamentario era díscola. Y la devolvieron a la universidad. Cogieron al busto parlante de Madeleine Iriarte... También tenía sus cosas, ¿sí? La mandaron porque era menos díscola, pero también quería su progresión. La mandaron a Guipúzcoa. Y Pello Chandiano es un
Pata Negra, que bueno, es ahijado de Otegi, con lo cual veremos a ver qué evolución tiene. Pero ciertamente las cosas tienen su raíz, tienen su evolución. Podría haber sido el momento en el que una nueva generación de gente dentro de Bildu, porque se han aseado, quieren romper con el pasado, pero precisamente esa pregunta de ¿es terrorismo? Reabrió todas las venas que confluyen en decir que Bildu sigue lo mismo que Batasuna, que Herri Batasuna, que Euskal Herritar Rock, que Herri Batasuna de toda la vida. Y por tanto, tal vez a Otegi lo que le sobre sea Sortu. Tendrá que elegir entre mantener a flote Bildu y satisficar Sortu. Eso ya se verá. Y para finalizar, ¿alguna conclusión general sobre lo que ha pasado en Euskadi? ¿Algún titular o alguna conclusión muy general? El PNV y el Lehendakari Pradales asumen la oportunidad de transformarse y adaptarse a los nuevos tiempos desde Ajuria. Muy bien. Pues yo creo que con esto ya hemos hecho un análisis lo suficientemente amplio de lo que sucedió ayer. Yo quiero agradecerte tu tiempo, Juan Carlos, porque además es un análisis que se hace el día después y por lo tanto tiene un valor añadido. Y nada, por mi parte, decir que ha sido un placer como siempre. Y a los que nos estáis viendo, pues nada, ya sabéis, si os ha gustado este vídeo, comentad, compartid, dadle a me gusta o suscribíos. Venga, un saludo y nos vemos en el próximo. Y un saludo para ti, Juan Carlos. Es que ricasco, moitas gracias.